Estamos terminando ya estas series de parábolas con este mensaje, es decir, la parábola de la red que comenzamos el domingo pasado y realmente fue más que nada una introducción que dimos el domingo pasado y sí quisiera dar una mini introducción para comenzar hoy en lo que es el primer punto. Y bueno, esta última parábola realmente lo que hace es amplificar la anterior, la sexta parábola que dimos. Si ustedes recuerdan, las dos anteriores, la de el tesoro escondido y la perla. Y bueno, es una ampliación de ella. En la sexta parábola solo hay un hombre en la obra, es decir, un agente, un mercader, es el que hace todo en relación con la perla, realmente. Pero si bien es cierto, el mercader, que dijimos que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que dio su vida por nosotros para que fuéramos de Él. Él es el autor principal de la salvación. Es el autor principal que hace esa conexión por medio de la gracia de Dios entre nosotros y Dios. Nos une y nos hace ser el pueblo de Dios. Bueno, siendo esto cierto, es cierto también que Él no obra solo. Él no ha escogido obrar solo, aunque sabemos que Él lo puede hacer todo por sí mismo, pero Dios ha querido trabajar a través de su mismo pueblo. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Que obra de tal manera para el cumplimiento de los consejos de Dios, usándonos a nosotros también. Así que por consiguiente, cuando llegamos a esta última parábola, vemos el concepto plural de la obra unida, del trabajo entre todos. Leemos, por ejemplo, en Mateo 13, versículo 47, que dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla. Bueno, hablamos, hermanos, de la red. Yo simplemente quiero recordar algunas cositas que tocamos que creo que son importantes para volver a entrar al primer punto. Y es que la palabra aquí traducida red, dijimos que en griego es una palabra pequeña para una red extremadamente grande. Es decir, la palabra es sajene, pero se refiere o significa una red barredera, es decir, tan grande que arrastra una cantidad numerosa de peces y que requiere un gran número de hombres pescadores para poder lograr esta función. Diferente a la red que se menciona en Marcos capítulo 1, en dos ocasiones, en el versículo 16 y 18, en que la palabra que se usa es una palabra grande en griego para una red pequeña. Es la palabra amfiblestron. Y esta palabra habla de una red que un hombre puede tirar por sí mismo como una atarraya y dominarla. Así que, hermanos, las Sagradas Escrituras presentan muchas ilustraciones y hablamos de dos de ellas la semana pasada, no la vamos a volver a repetir, pero sí les quiero mencionar estas dos ilustraciones que ustedes conocen muy bien, que demuestran esa conexión entre la obra de Dios, el milagro que el Dios hace y también la obediencia que Él logra en la vida de los hombres en responder y hacer la obra que debemos de hacer. Recuerdan que hablamos de cuando el Señor convirtió el agua en vino. No lo hizo solo. Es decir, hizo el milagro, pero puso a funcionar a las demás personas alrededor de Él. Y hablamos de que ese vino significaba el gozo que solamente el Señor podía dar. Y luego hablamos también de... cuando el Señor alimentó a tantas miles de personas con unos pocos panes y peces. Es decir, Él dio el alimento espiritual que da vida eterna, pero usó también a los apóstoles a funcionar en esa bella historia. Así que hablamos de cómo el Señor obra y hablamos de que ese vino significaba el gozo que solamente el Señor podía dar. Y luego hablamos también de... cuando el Señor alimentó a tantas miles de personas con unos
pocos panes y peces. Es decir, Él dio el alimento espiritual que da vida eterna, pero usó también a los apóstoles a funcionar en esa bella historia. Así que hablamos de cómo el Señor obra, se manifiesta, cómo el Señor hace su trabajo en la vida de las personas y que usa a su pueblo para que nosotros tengamos parte con Él en esta gran obra. Así que, hermanos, esto ilustra cómo Él usa como instrumento a sus fieles, a sus hijos, ¿verdad? Para que trabajemos junto con Él. Sí mencionamos, y quiero decir antes de llegar al primer punto, el versículo de Mateo 4:19, donde Él le dijo a los discípulos: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres, ¿eh? Ustedes saben eso. El Señor nos llama a que seamos ¿qué? Pescadores, pescadores. Los hijos de Dios tenemos que ser pescadores. Algunos se han olvidado de salir a pescar. Hay que ser pescadores, ¿verdad? Por supuesto que algunos están dedicados más a la predicación, otros a enseñar en las escuelas dominicales, pero en cualquier posición que tengamos, somos y tenemos que ser pescadores de las almas perdidas. Y entonces, hermanos, allí vemos es la figura que vemos aquí de cómo debe ser la iglesia del Señor en cuanto a la presentación del Evangelio. Y también, hablamos de los peces también. Los peces son todos los elegidos, todos los que, claro que hay algunos malos que vamos a ver que no son y que deben de ser luego sacados. Así que queremos comenzar diciendo que lo primero que debe impresionar, al menos a mí me impresionó en esta parábola, en primer lugar es la invisibilidad de los pescadores. Observemos cómo en el versículo 47 habla de ellos sin mencionarlo, es decir, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. ¿Echada por quién? La red no se echa a sí mismo, ¿no? Y se recoge toda clase de peces. Es decir, hay un grupo de pescadores que tienen que unirse para que una red tan grande como esta, tan masiva, pueda ser trabajada. Y bueno, en el versículo 48 dice: y una vez llena, la sacan a la orilla. Esto de nuevo, un grupo de pescadores, como dijimos. Así que aquellos que han sido tan altamente honrados por Dios, porque tenemos que decir que es una honra, es un privilegio, es un honor infinito, que Dios nos haya llamado, nos haya escogido, nos haya puesto para trabajar y servir con Él en esta formación de su iglesia que Él está llevando a cabo. Es decir, el Dios tan poderoso, Rey de Reyes, el Rey de todo el universo, hombres y mujeres pecadores como somos, nos haya puesto a servirle y nos haya puesto para esa gran obra de ganar almas. En otras palabras, el Señor no obra solo. El Señor ha querido y ha hallado bien usarnos a nosotros, ¿verdad? No usó a los ángeles para esta obra, sino usó a nosotros los hombres. Y bueno, déjenme decirle, hermanos, veo en este pasaje que la importancia de que esconde al hombre. Y en este caso me voy a referir ya más específicamente a los pastores y predicadores, porque son los que son vistos a la luz de las congregaciones y los oyentes. Y esta palabra dice que ellos no son o no deben ser el centro de atención realmente. Y por eso esconde a los pescadores, no aparecen. Lo importante es el evangelio predicado, que es la palabra del Señor cristocéntrica. Y hermanos, yo creo que esto reprende a muchos, condena a muchos que hoy en día, predicadores que se promueven a sí mismos, que se exaltan o que son exaltados. Y miren, no confundamos, como dicen algunos, la peste con el olor, ¿no? No se debe confundir eso, ¿no? No estoy diciendo de que la gente no sean agradecida a los siervos o a los pastores. No estoy diciendo con esto que usted no sea obediente a las enseñanzas del pastor. Más, la Biblia dice: obedecer a vuestros pastores. Cuando los pastores predican la verdad de Dios,
usted tiene la responsabilidad de obedecer esa verdad que su pastor le está enseñando, o cuando le habla directamente en lo personal, respecto a lo que la Biblia dice. Pero esto es distinto, esto es diferente, hermanos. Y en 1 Corintios hay un ejemplo de esto. En 1 Corintios 3:4 el apóstol Pablo habla diciendo así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Cuando la atención está en el hombre, eso es carnalidad. ¿Saben por qué? Porque entonces Cristo no es el centro. Y eso es idolatría. Aunque déjenme decirles, la idolatría no se... hermano, puede ser común la idolatría, aún en la misma iglesia, en los cultos de adoración. Cuando Cristo no es el centro y el corazón y la mente está en otras cosas y hay otras prioridades, eso es idolatría. Y por supuesto que tener este tipo de actitud no es beneficiosa para la iglesia. No creo que ningún pastor debe de querer algo así. Dice, ¿qué pues es Pablo? Él mismo dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Lo dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió Dios. Quiere decir que aún eso fue regalo de Dios, y que Dios fue el que dio el entendimiento y el nivel de fe. Dios obró en ese corazón. Ni tan siquiera porque tal persona o más cual haya sido el que haya predicado. No quiere decir que no entendamos que hayan grandes predicadores y más elocuentes y demás, pero la obra es de Dios. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién? Lo da Dios, mis queridos hermanos. Así que usted se da cuenta de que aquel a quien Dios ha llamado a ministrarle o a ministrarle a usted no es y nunca debe ser el centro de atención. Por cierto, nada puede ayudar más a este asunto que la sana doctrina en una iglesia, ¿no? Aunque hay otras cosas, otras cuestiones a considerar, pero la doctrina pura y sana ayuda a que la gente sea cristocéntrica, adoren al verdadero Dios y Cristo sea exaltado y no el hombre. Por otro lado, nada puede hacerle más daño y contribuir a este mal que esas doctrinas falsas, superficiales, que exaltan al hombre y que quieren impresionar y que prácticamente parece, hermanos, que hipnotizan a las congregaciones. Yo no sé cómo se las arreglan, pero la gente hasta venden todo lo que tienen por esos ministerios, enriqueciendo a esos falsos maestros. Yo no sé cómo lo pueden hacer. Tiene que ser con la ayuda del enemigo, con la ayuda de Satanás, porque de otra manera no pudiera ser. Pero lo cierto es que sí hay una gran diferencia, mis queridos hermanos. El Señor, aquel que se place en bendecirnos y usarnos y llamarnos, que se goza en poner a su tesoro en vasijas de vasos terrenales. Él es el que debe ser exaltado y visto. Miren, si una cosa uno debe querer como pastor o predicador, es que cuando uno predica, que la gente oigan a Cristo, al Señor, que la gente miren a Cristo, al Señor, y que tengan una conexión directa con el Señor a través de su palabra. Porque si no es así, hermano, es en vano. En vano. Estamos por gusto viniendo acá. Así que es interesante notar que en esta parábola los pescadores están como ocultos a la vista de los demás. Aquí lo pone así, se presenta de esta manera, y yo creo que tiene importancia, porque tan importante es lo que el Señor expone en su palabra como a veces lo que omite o esconde. Así que, hermanos, yo diría que no pensemos que la prosperidad de cualquier iglesia depende de la personalidad o del hombre que la dirige o el pastor. Yo estoy convencido de que el Señor no solo es capaz de continuar una obra, sino de prosperarla 10 o 100 veces más
sin el más grande o importante o dotado predicador, porque el Señor es el Dios de la obra. Él solo nos usa a nosotros como instrumento, hermanos. El violín nada es si no hay un maestro que lo toque. Y entonces sí tiene sentido el violín. El Señor está tocando tu vida. El Señor te está usando para la mies. Pues ustedes saben que dice la palabra que la mies es mucha. Lo dice. ¿Es mucha la mies? Lo es. Pero los obreros, ¿cuántos son? Bastante poco. Y yo diría algo, hermanos, y de esos pocos, no todos son muy fieles. No todos son muy fieles. Así que miren si hay que orar por la mies, para que el Señor envíe, mejor dicho, obreros a la mies. Así que, hermanos, esto reprende a muchos, bueno, no solo predicadores, sino adoradores de estos tiempos, ¿verdad? Y que Dios nos libre de esta actitud, que el Señor sea quien nos aleje de este tipo de actitud al venir a adorar a Dios y a la casa del Señor, sino que Cristo sea realmente el centro. A veces me hace pensar esto cuando en las iglesias se aplaude o se da reconocimiento a los que cantan. Por cierto, no es más importante el hecho de que se haya cantado una canción a que se haya predicado la palabra. Al contrario, si a ustedes me dan a escoger, por nada cambiaría la predicación de la palabra. En cambio, la gente les gusta aplaudir cuando oyen a alguien cantar. Y yo lo que simplemente quiero decirles es esto. Fíjense que las iglesias bautistas por muchos años prohibieron el aplauso porque no querían la irreverencia y la exaltación al hombre, pero también reconozco que a veces se comete el mismo pecado simplemente levantando la mano como hacíamos tradicionalmente. Y les voy a decir por qué. Porque cuando les gusta cómo se canta y lo bonito que se hizo, yo recuerdo siempre desde mi niñez, mi juventud, cómo se llenaba las manos y algunos hasta con 2 manos. Y cuando el que cantaba no tenía ese talento a ese nivel, pero cantaba también para el Señor, veía pocas manos. Y en los aplausos sucede lo mismo. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿A quién estamos exaltando nosotros? Quiere decir que no estábamos escuchando el mensaje que se estaba diciendo y no lo estábamos aplicando nosotros. Hermanos, tengamos cuidado porque la idolatría es muy fácil cometerla. Por eso yo les he dicho siempre, si van a aplaudir, sean consistentes siempre, no importa quién cante, y enfócase en el mensaje que Dios le está dando a usted. El problema es cuando deseamos y buscamos la gloria de los hombres. Así que tan pronto como usted comience a honrar o a glorificar el instrumento que Dios usa, pues la bendición de Dios se apartará de usted. Eso es lo triste de esto, hermano. Así que yo quisiera que en cada predicación, no importa cuál sea la predicación, que sea la palabra de Dios la que nos hable, la que nos redarguye, la que nos cambie, que veamos a Cristo y no al hombre. Soy como el barro en manos del alfarero, que necesito ser formado por ese maravilloso Dios y según su propósito. En segundo lugar, el propósito de los pescadores al echar la red en el mar y sacarla de nuevo. Bueno, el objetivo, fíjense, el plan aquí lo vemos en el versículo 48. Vengan conmigo a mirar a esto. Hermano, dice así, vean conmigo en Mateo 13:48. Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen, ¿qué cosa recogen? Ahí está el asunto. Lo bueno en cestas y lo malo, ¿qué? Lo echan fuera. Bueno, fíjense que si el propósito aquí es que Dios nos use para los buenos peces, pero eso no quiere decir que no van a entrar malos peces, ¿verdad?
Así que no se preocupe por los malos peces, van a haber malos peces. Y hay gente que incluso se van bravos de una iglesia para otra, o no dejan de ir a la iglesia por malos peces. Pero se va a otra iglesia y ¿qué va a haber allí? Malos peces. En todas partes van a haber malos peces. Y quiero decirle una cosa muy importante. Aquí estamos asumiendo buenos pescadores con el perfecto evangelio, que es la red que están lanzando. Así que imagínense las iglesias que predican falsas doctrinas, como las llenan de malos peces. Pero aún en las iglesias donde se predica la verdad, van a haber malos peces. Y nosotros tenemos que ser fieles al Señor en seguir esa obra, porque el objetivo son los buenos peces. No es ese el mandato de la gran comisión, hermanos, de ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio. Y hay que hacerlo a toda criatura con la misma pasión. ¿Crea usted que es un buen prospecto? No, porque eso no tiene nada que ver. Hay ejemplos en la vida, en la Biblia, de aquellos que parecían muy buenos prospectos y no sirvieron. Fueron malos peces. Por lo tanto, eso no es un asunto nuestro de interpretarlo así. Nosotros predicamos, enseñamos a todo el mundo la verdad de Dios. Entonces, hermanos, fíjense que aquí lo que yo veo es que todos somos llamados. Aquí estos que están en la red son los elegidos, los escogidos de Dios, que están allí dentro, y todos tenemos parte en esta obra. Todos. Es una obra que debe ser unida. Entonces, ¿qué pasa cuando en una iglesia solo hay 1% pequeño de personas que se preocupan por el evangelio, por hablarle a otros, por invitar a otros? Hay una debilidad, tenemos todos que unirnos en esto, pensar, bueno, ¿para qué Dios me tiene aquí? Estoy agradecido a esa salvación tan grande que Dios me dio. Entiendo lo que significa la grandeza de ser salvo, no siendo yo tener ninguna habilidad espiritual para haber escogido a Dios, siendo yo un pecador, vil pecador, y que Dios me haya amado desde antes de la eternidad y que me haya escogido. Debo vivir agradecido a Él por toda la eternidad y servirle al Señor. Así que fíjense que el Señor, cuando analizamos esto, el propósito del Señor es que trabajemos precisamente por los buenos peces, lo cual significa por los mismos escogidos de Dios. Lo vemos en las Escrituras. Miren conmigo dos pasajes que quiero mencionar en primera de Corintios 9, 22. Dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora, esto ha sido mal interpretado por alguna gente, pero ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir hacerme de todo? El apóstol ponía a un lado sus propios derechos para servir, sus comodidades o algunas prioridades que pudo haber tenido para servir a otros y ganarlos para Cristo y para la madurez espiritual. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros, hermanos, para ganar a otros. Es decir, nos adaptamos en ese acercamiento a las personas para poder llevar la verdad de Dios. Y esa expresión de hacerse de todo para ganar a algunos no tiene nada que ver con el comportamiento mundano. Por eso digo, no lo confundamos. No tiene nada que ver con que usted participe con las actividades mundanas para decir que voy a ganar a algunos. No tiene nada que ver con eso. El Señor dice en su palabra, no améis al mundo ni las cosas del mundo, ¿no? Esto se relaciona, hermanos, con servir y ponerlos al nivel donde están aquellas personas para ganarlos para el Señor. Por ejemplo, el Señor Jesús le habló en una ocasión a un hombre muy culto, muy sabio, un hombre muy preparado religiosamente, y era un líder entre los religiosos judíos. Él era un erudito, o era un teólogo, me refiero a Nicodemo. Y cuando habló con Nicodemo, el Señor fue más profundo y fue a un nivel más alto. Y por lo tanto le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y aún así Nicodemo como que no entendió aquello. ¿No? Se quedó ahí sin entender, hubo que explicarle el asunto.
Pero cuando el Señor habló con la mujer samaritana, ¿cómo hizo el Señor? Ella se encontraba simplemente buscando agua. O estaba yendo a un pozo a buscar agua, a sacar agua. ¿Y de qué le habló el Señor? Del agua viva. Del agua viva que le daba la salvación a su alma. Por lo tanto, el Señor se hacía de todo para ganar a algunos. Y bueno, el apóstol Pablo también lo hizo, ¿no? Él fue un ejemplo de esto. Y de esta manera extendemos la red para poder ganar a algunos. Y por supuesto, Dios nos usa a cada uno según en el nivel que estamos, como estamos en la capacidad en que nos encontramos para que podamos ganar a alguien. Pablo se hizo de todo para de cualquier manera ganar a algunos, es decir, supo acercarse a los pobres, supo acercarse a las personas eminentes o prominentes, y lo hizo. Ustedes leen todo Hechos de los Apóstoles, van a ver y van a ver todo esto. Y también Pablo fue llamado muy en particular, aunque amó a los judíos y trabajó con los judíos y oraba por los judíos, sufría por ellos, fue muy en particular llamado a predicarle a los gentiles, ¿no fue así? Y por eso se hacía de todos para ganar a algunos. Hermano, esta es la red lanzada en el mar. Vamos a ir a 2 Timoteo 2:10. Es un versículo que yo diría que muchos arminianos no parecen haber o tomar en serio, ¿no? O al menos no lo consideran como debieran. Es decir, aquellos que han sido instruidos en esa doctrina llamada libre albedrío, que creen en la caída de la gracia, deberían leer este pasaje. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor, ¿de quiénes? De los escogidos. O sea, a causa de aquellos que son escogidos por Dios, nosotros debemos soportarlo todo. ¿Saben que el amor dice, en 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta? ¿No dice así? ¿No dice así, hermano? Miren, esta es una de las cosas que yo quisiera a veces que más se entendiera en la iglesia. Gente a veces no soporta. Y vemos un mundo que no soporta y las relaciones se quiebran, la gente no se soporta, ¿verdad? Y en cambio la Biblia dice que hay que soportar. Hay que aprender a soportar. Y eso es amor, eso es verdadero amor, hermanos, cuando nos soportamos uno. El esposo debe soportar a la esposa y la esposa al esposo. ¿No es así? A ver cuántos matrimonios hay presentes ahí. Yo no los voy a meter en problemas. Pero se soportan unos a otros, ¿sí o no? Si no se soportan, hermanos, yo sé que a lo mejor alguno está diciendo, yo te soporto más o tú más. Bueno, puede ser que uno soporte más al otro, ok. Pero todos nos tenemos que soportar unos a otros. Y en el trabajo usted tiene que soportar a su jefe, ¿no es así? Los padres tienen que a veces soportar a los hijos y los hijos a los padres. De todo hay, de todo. ¿No? Tenemos que soportarnos, ¿no? Unos a otros. Ustedes me tienen que soportar a mí. Y yo lo tengo que soportar a ustedes. Eso es bíblico, eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Así que, hermanos, es importante saber soportar. Si tiene que soportarse el temperamento, es decir, la ira, tiene que hacerlo. Si usted tiene que morderse la lengua, aunque eche sangre, hágalo. Hay que soportar. Entonces, él decía, todo lo soporto por amor de los escogidos, ¿verdad? ¿Saben qué? Esa es la obra. Esa es la obra del Evangelio. Y está retratada ahí en esa parábola, ¿no? Así que, hermanos, somos llamados a predicar, somos llamados a trabajar juntos en esta obra, pero hay que soportar. Y por supuesto que mientras hacemos eso hay que estar activos, apasionados, en oración, ¿verdad? Para que vengan estos buenos peces. ¿Se preocupan por los buenos peces? Ojalá que después de este mensaje ustedes salgan de aquí deseando de verdad buenos peces para la iglesia Renacer. Preocupados por ser un pescador y que atraer buenos peces, ¿verdad? Vamos a decir, los jóvenes serán pocos aquí, pero si los jóvenes ponen su corazón y su amor aquí,
donde Dios les ha puesto, piensen en traer jóvenes o peces jóvenes, en este caso, ¿no? Al Señor y a la iglesia. Comience quizás con las actividades de jóvenes que vamos a tratar de ir teniendo. El adulto, el que está en edad media, igual, conoce a otros de edad media y haga lo mismo, y cada cual en el lugar donde Dios nos ha puesto. Así que observe que al principio los elegidos de Dios están ocultos a sus siervos como el pescado bueno, ¿verdad? En tercer lugar, se nos dice que la red recogió toda clase de peces. Bueno, ya dijimos esto, ¿verdad? En el versículo 47 dice que echada en el mar recoge ¿cuántos peces? Dice toda clase de peces como resultado. Así que hay profesiones mixtas. Hay gentes que van a estar en la iglesia para recibir una terapia psicológica y les hace muy bien, se sienten muy bien. Otros porque simplemente fueron criados en la iglesia y por costumbre van a ir. Algunos por ese tipo de conciencias. Otros porque la esposa le obliga a ir o viceversa, al esposo o a la esposa, cualquiera de los dos. Es decir, pueden haber muchas razones por qué la gente quiera ir, por recibir bendiciones de Dios. Hoy se predica mucho el evangelio de prosperidad. Hoy se predica mucho cuánto usted puede tener con esa palabra de fe, y la gente quiere tener eso. Y la gente viene buscando. Bueno, hay toda clase, pudiéramos hacer una lista grande de clases, de tipo de gente que pudieran y por qué estuvieran yendo o están yendo a las iglesias. Pero siempre va a haber un remanente fiel que de verdad ha tenido ese encuentro con Dios. Es decir, se ha visto pecador, se ve necesitado de la gracia de Dios cada día, que ama a Dios y ama la santidad de Dios y busca esa relación con Dios cada día y desea más que nada hacer la voluntad de Dios. Estos, claro que van a ver la buena semilla en buena tierra, recuerden. Estos son los buenos peces. Los buenos peces. Así que, hermanos, así como al principio dijimos, recuerdan en la parábola del trigo, que había cizaña, ¿verdad? Bueno, igual van a haber malos peces. Y esto va a ocurrir, aún en las mejores circunstancias. Bueno, en cuarto lugar, se nos dice que al final de la obra, Dios va a separar lo malo de lo bueno. Esto es obra de Dios. Así como se nos dijo que no arrancáramos la cizaña, hermanos, así mismo no estamos aquí para sacar los malos peces, sino para traer ¿qué? Los buenos peces. Esa es nuestra obra. Dice, y una vez, el versículo 48, 49, y una vez llenas la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Hermanos, es decir, cuando se ha hecho completo el número, ¿verdad?, de aquellos buenos peces, entonces, como hacen los pescadores que llenan la red, la sacan a la orilla, ¿no? Y este será el final de los tiempos. Esto es lo que significa cuando dice allí sentados, entonces están expresando, ¿no?, cómo se va a deliberar, con precaución se va a separar lo malo de lo bueno. Y entonces, hermanos, como dice, cogieron lo bueno en cesta. Hasta que esto no ocurra, no es el fin de la obra. Es decir, hasta que el Señor ponga lo bueno en cesta, quiere decir que van a haber grandes cantidades recogidas y lo malo será echado fuera. Por cierto, la palabra malo aquí es la palabra sapros en griego, que significa o es sinónimo de corrupto, de echado a perder, podrido. Es aquello que es feo, es inútil delante de Dios. Y no siempre va a aparecer así. ¿Recuerdan cuando hablamos de la cizaña como parece que es parte del trigo? Así va a ser. Llegará el momento en que esto va a ser así. Hermanos, a veces tenemos el discernimiento, o a veces Dios nos da un discernimiento
al ver estas personas y nos preocupa mucho, ¿verdad? Pero algo que debemos de, con mucho cuidado guardar en oración cuando vemos personas que están en la iglesia, conocen el lenguaje cristiano, pero son perversos, son mentirosos, engañadores y hacen cosas que son desagradables a Dios. Saben que la Biblia dice que esta gente no entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Y estas personas saben cómo usar la amistad en la iglesia. Y los cristianos verdaderos deben tener discernimiento para esto. Y, hermanos, tener cuidado con estas relaciones. Vamos a ver esto un poquito más adelante, pero dice Mateo 15:13, dice, pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será que desarraigada. La que no plantó Dios, dejarlo, ahí está la clave. A esta gente hay que dejarlas a un lado y no abrazarlas. Dice, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Algún fruto va a salir mal de allí, hermanos. Y a veces lo decimos, lo advertimos, la gente no escucha. Y muchas veces porque la gente recibe algún beneficio, algún gozo, alguna cosa que le agrada, y no se dan cuenta de que más importante es la obediencia al Señor, porque esto es lo que nos da bendiciones a nosotros. Así que, sí, por un lado no es nuestra responsabilidad arrancar, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿no? Sino dejarlos. Hay que dejarlos. Estos son falsos. Estos no son los verdaderos creyentes. Y a veces no tendremos el discernimiento o no nos daremos cuenta. Pero cuando el Señor da señales y discernimiento, nosotros no debemos de tener esa amistad con ninguna de esa gente, aunque estén en la iglesia. Fíjense que esto habla de gente dentro de las iglesias. Porque sabemos que los del mundo son los del mundo. Pero nosotros tenemos que saber acercarnos a aquellos que nos ayudan en el crecimiento espiritual. Y aquellas otras personas, bueno, más bien tratar de tener alguna influencia en ellos, pero cuidado, porque estas personas traen siempre algún fruto de ese pecado que llevan en ellos. Dice la palabra, dejadlos. Déjenlo aparte, no los abraces. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, están otros tipos de gente que bueno, porque toman liderazgo, a veces pues llevan el asunto a divisiones, ¿verdad? Porque estos otros que no tienen liderazgo, pues simplemente siembran algún mal, como lo he visto yo en mi crecimiento, en mi vida cristiana. Por ejemplo, el caso de aquel que cantaba en el coro y era un joven y era muy chistoso y muy alegre y daba muy buenos testimonios y puso los ojos en una jovencita muy bonita y entonces se acercó a ella y la llevó a donde no debía de haberla llevado nunca. Y después que hizo lo que hizo, se fue y siguió su vida perversa y esa cizaña metida en las iglesias. Mis queridos hermanos, eso fue a pesar de que esa joven tuvo advertencia del pastor. Y esto ocurre porque no sabemos discernir, porque la gente, claro, esto no fue pues, en mi iglesia en particular, aunque he vivido cosas parecidas, queridos hermanos. Y esto es algo serio que tenemos que nosotros analizarlo como cristianos para cuidar la obra del Señor. Pero sí el Señor se va a encargar de esta gente en su tiempo. Pero como leíamos aquí, dice que esta gente, dice el versículo, más os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que quiere decir, hay que fijarse, hay que estar al tanto de ellos, no ignorarlo, ¿no? En los que causan divisiones y tropiezos. Algunos divisiones y otros causan tropiezos o las dos cosas. En contra de la doctrina, porque esta gente realmente, aunque digan que creen en la doctrina, viven en contra de ella. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, apartéis. Una palabra fuerte, ¿verdad? El cristiano tiene que saber hasta qué punto relacionarse con quién. Porque hay un dicho también que dice, dime con quién hay y te diré quién es. Si tú sabes que esa persona es así, 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 y tú andas con esa persona, estás diciendo que algo hay en la que te relacionas con esta persona. Y nosotros tenemos que pensar bien, ¿con quién me voy a identificar?
Y hermanos, es hora de que el pueblo de Dios se identifique con lo mejor, con las cosas de Dios y la gente que de verdad aman a Dios. Y estas cosas que tenerlas aparte. Bueno, como dice la palabra, hay que evitarlo a toda costa. Dice segunda de Juan 1:10, dice, y alguno viene a vosotros y no trae, no trae esta doctrina, dice, no lo recibas en casa. Dice, ni le digáis bienvenido. Imagínense. Hermano, yo he visto tantas cosas extrañas a veces en cuanto a estas cosas. E incluso he visto personas que han obrado en contra de la obra de la iglesia y del Espíritu Santo y se han ido mal de la iglesia y se ha ido a esas personas humildemente y se les ha dicho, si en algo hemos pecado, aquí estamos para arrepentirnos. Y esas personas han escarnecido y han hablado mal. ¿Y saben qué? Han habido hermanos que han ido a pasarle la mano y hacer su amistad con él, indirectamente a decirle, ustedes están bien, sigan por el camino que van. Saben que por eso en la iglesia es importante este principio de la disciplina, hay que ser duro, porque es la única manera que yo pienso que estas personas que actúan mal puedan tener conciencia de pecado y arrepentirse. Si todos nos unimos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Hermanos, yo sé que a lo mejor estoy diciendo algo que alguno no lo puede asimilar, pero lo que buscamos aquí es la iglesia pura, limpia, sin mancha, y que demos ese testimonio que tenemos que dar. A veces damos muchos tropiezos en nuestra vida espiritual y no hay la prosperidad que el Señor quiere darnos precisamente por ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué va a suceder al finalmente? Bueno, ya terminamos con este último pasaje que dice, venga conmigo allí a los versículos 49 al 50, dice, y así será que al final del siglo saldrán los ángeles, ellos son los que se van a encargar de esto, y apartarán a los malos de entre los justos. Algunos quieren decir que estos ángeles son los pastores, pero yo no lo veo así, aquí literalmente yo entiendo que son los ángeles. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de gente. Hermano, ¿qué cosa es esto? Si no es el infierno. Es decir, el Señor, que es el Dios de amor y el Dios de toda misericordia, también es el Dios de fuego consumidor. Es decir, para estas personas no habrá misericordia en ese tiempo, en ese momento. Así que, por un lado, vemos la parte tan bonita, tan buena de que al Señor no se le va a escapar ni un buen pez. Dice que todos los buenos peces van a estar en cestas. Es decir, van a ser cuidadosamente escogidos y puestos en el lugar que deben de estar. Qué maravilloso el Señor. Pero también se nos dice también que luego a los malos peces los echarán en el horno de fuego. Y dice la palabra que allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto significa, hermanos, un horrendo infierno. Así que si predicamos la verdad de que hay un cielo y hay un lugar maravilloso que Dios quiere en que nosotros estemos, si hay un lugar tan lindo donde están nuestros hermanos que nos han precedido, ¿verdad? Recuerdo ahora, por ejemplo, al hermano Marco Antonio Ramos, hermano Antonio Ramos, recordamos a nuestro hermano Espinosa, recordamos a Estelita, recordamos a la hermana Rogelia. Hermanos, podemos decir la lista y los que son fundadores que están aquí pueden decir una lista larguísima de todos estos que se nos han ido, ¿verdad? Y de otras iglesias que hemos conocido y de todo el pueblo de Dios en todos los tiempos están en ese lugar maravilloso, disfrutando de esa gloria, porque Cristo dijo, voy pues a preparar lugar. ¿Ustedes creen que el lugar que el Señor va a preparar es un lugar menos que esto que hemos conocido? Es un lugar superior a lo que hemos visto y hemos conocido. Algo extraordinariamente maravilloso. Pero también tenemos que decir la otra verdad. ¿Y cuál es esa otra verdad? De que hay un infierno, de que hay un lugar terrible de condenación para aquellos que no estén en Cristo Jesús.
Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana y que simplemente nos guíe y nos ayude a acercarnos a Él y a serle fiel, amarle, y que todos salgamos con un mayor deseo de ser pescadores, hagámonos la pregunta, ¿soy yo actuando como un pescador en esta obra? ¿Estoy preocupado por la obra del Señor? ¿Estoy preocupado por servir al Señor? Si no es esa su deseo, su sentimiento, pídale a Dios que lo ayude en esta situación para que seamos todos bendecidos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos.